Bienvenido de nuevo a esta sesión de videoconferencia, que es la segunda del tema primero de organización política y territorial del Estado. Vamos a empezar ya sin más, que desearos que llevéis buena tarde y que aprovechéis el tiempo los que os quedan pocas semanas o pocos días para el examen. Y vamos sin más a empezar ya directamente con esta segunda sesión. En la primera sesión vimos de la Constitución Española el título tercero sobre las Cortes Generales, hablamos de las cámaras, cómo se elaboraban las leyes, de los tratados internacionales y hablamos del gobierno, quién componía el gobierno, quién elegía, cómo se elegía se designaba al presidente del gobierno. Hablamos un poquito de la administración y hoy vamos a ver los otros tres títulos que entran en el temario, porque ya dijimos que no toda la Constitución entra en el temario. El título quinto, donde vamos a ver la relación entre el gobierno y las Cortes, el sexto correspondiente al Poder Judicial y el octavo correspondiente a la organización territorial, con sus tres capítulos: municipios, provincias y comunidades autónomas. Bien, esto es lo que vamos a ver hoy y con esto daremos por finalizada la sesión. Ya abriré los test correspondientes para, conforme vais estudiando, que podéis haceros vuestra autoevaluación, y al final de la sesión ya indico el tema de la semana que viene, que también quedará abierto esta tarde para que antes de la sesión del próximo día pues podáis ir mirando el tema, ir estudiándolo. Siempre es recomendable que cuando se llega a ver una sesión previamente se haya leído al menos la parte del tema que corresponde. Bien, entonces empezamos ya directamente con el título quinto de la relación entre el gobierno y las Cortes Generales, con sus dos cámaras, el Congreso y el Senado. Bien, este título quinto son pocos artículos, del 108 del 116, pero bueno, hay algunos artículos que sí que tienen temas de interés o que pueden preguntarse en un examen tipo test. Bien, el primer artículo, en cuanto a las relaciones del gobierno con las Cortes, bueno, pues dice que el gobierno, la primera relación que tiene es que el gobierno tiene que responder solidariamente, entendiendo por solidariamente como un todo. No tiene que responder un ministro responsable de lo que hace ese ministerio, no, el responsable es todo el gobierno y que tiene que responder ante el Congreso de los Diputados. Esto dice el artículo 108, aunque en varios artículos de la Constitución hace referencia al Senado, y que también el Senado puede hacer preguntas al gobierno, puede interpelar, etcétera, y entonces, aunque en este artículo 108 habla de que responde ante el Congreso de los Diputados, esto no quiere decir que también el Senado no pueda hacer su labor de control al gobierno. En el Congreso y el Senado, o bien las comisiones que ya hablamos el otro día, que podían crearse comisiones de investigación, comisiones legislativas en las dos cámaras, en el artículo 109 y 111 viene cuáles son las funciones que tienen en relación al gobierno. Entonces pueden recabar información y ayuda que precisen del gobierno, lo que necesite para sus funciones la pueden recabar de cualquier miembro del gobierno. Pueden reclamar la presencia tanto a las comisiones como a las cámaras de algún miembro del gobierno, y puede interpelar y preguntar al gobierno. Las preguntas al gobierno son las que hace un parlamentario, un congresista, sea un diputado o un senador. Ahí actúa solamente la pregunta el diputado o el senador que hace la pregunta y el miembro del gobierno que responde. En cambio, cuando se habla de interpelar, ahí puede ser o bien un grupo parlamentario o simplemente un diputado o un senador el que prepara una interpelación a un miembro del gobierno o al gobierno, y ahí tienen la interpelación, a diferencia de la pregunta, en lugar de hablar uno y uno, ahí pueden hablar todos los grupos
todos los grupos parlamentarios, puede haber un debate, incluso puede haber una moción donde salga el resultado de ese debate, etcétera. Esa es la diferencia. Preguntar, habla uno nada más y contesta el miembro del gobierno, e interpelar, pues ya se organiza en la interpelación parlamentaria pues un turno para que hablen todos sobre ese tema, ese asunto, todos los grupos parlamentarios. Bien, ya he comentado que la interpelación puede dar lugar a una moción para que la Cámara ya manifieste su posición. Vamos a ver, esto es importante, la diferencia entre cuestión de confianza y moción de censura. Yo creo que como hemos tenido reciente, ahora hace poco, una moción de censura y hace 2 años tuvimos otra con el gobierno de Mariano Rajoy, entonces yo creo que esto lo tenemos claro, pero bueno, viene en la Constitución. La cuestión de confianza es cuando el presidente del gobierno solicita la confianza al Congreso, bien sobre la política que va a llevar o sobre su actuación. O sea que es el presidente el que se presta a que el Congreso le dé su confianza. La confianza se otorga en este caso por mayoría simple. No se han dado muchos casos, lo estuve mirando el otro día, me parece que se dio un caso con Adolfo Suárez, otro caso con Felipe González, pero no ha habido muchas cuestiones de confianza. ¿Qué ocurre si se otorga la mayoría simple? Bueno, pues ahí el presidente se ve afianzado por el Congreso para llevar a cabo la política que esté llevando a cabo y si no se le otorga la confianza, no tiene la mayoría simple en el Congreso de Diputados, entonces debe de dimitir un presidente que se manifieste, que se ponga en cuestión de confianza, debe de dimitir y el rey inicia la ronda de consultas para asignar nuevo candidato, como vimos en el artículo 99. Otro caso distinto es la moción de censura. Aquí no se presenta el presidente, sino que es el Congreso el que exige las responsabilidades al gobierno. ¿Quién es el que lo presenta? Pues lo presenta cualquier grupo parlamentario, lo puede presentar, no hace falta que sea el líder de la oposición, lo hemos visto en este caso con un partido que no era el segundo más votado de la Cámara, con Vox, pero sí que la propuesta tiene que llevar al menos la 10ª parte de los diputados e incluir un candidato a la presidencia del gobierno. ¿Cuándo prospera la moción de censura? A diferencia de la cuestión de confianza que decíamos que se consideraba otorgada por mayoría simple, en este caso se requiere mayoría absoluta. Solamente ha habido de los 5 o 6 casos, creo recordar, que ha habido a lo largo de la democracia, mociones de censura, solamente ha habido uno, que fue el del actual presidente, Pedro Sánchez, el que prosperó, que obtuvo mayoría absoluta, y en el resto de los casos no ha prosperado. Una vez que se presenta, se vota los 5 días de su presentación, de tal manera que ahí hay un margen para los candidatos, el nuevo candidato presente en esa moción de censura su política de gobierno, en su caso, y que la defienda el presidente que haya en ese momento. Y además, en los 2 primeros días, marca la Constitución que se pueden presentar mociones alternativas. ¿Qué ocurre si prospera, si se alcanza la mayoría absoluta en la moción de censura? No es el mismo caso que el rey hace una ronda de consultas para designar un nuevo candidato, sino que este candidato que se había propuesto, este es el que queda nombrado por el rey ya como presidente del gobierno. Y a partir de ahí ya pues el gobierno tiene que presentar su dimisión, y a partir de que llegue el nuevo presidente del gobierno, pues bueno, pues ya organiza su nombramiento de ministros, etcétera, etcétera. Bien, el artículo 115 nos habla que es responsabilidad del presidente del gobierno el proponer la disolución y fijar la fecha de elecciones. La propuesta de disolución no puede presentarse cuando se está en trámite una moción de censura, pero en el resto de los casos es responsabilidad del presidente del gobierno. Bien, el artículo 116 también está de moda este artículo, ahí se fijan los 3 estados, el estado de alarma, el estado de excepción, el estado de sitio. Luego, posteriormente en el año 81, en la Ley Orgánica 481 fue donde se desarrolla y se detallan
los estados de alarma, excepción y de sitio. Ahí en esa ley, no en la Constitución, pero bueno, viene luego ya en la ley, viene que el estado de alarma se puede decretar cuando hay alteraciones graves a la normalidad, como catástrofes, pandemias, que es la situación actual, crisis sanitarias, también habla, situaciones de contaminación graves, o sea que esos son en los casos en que se puede decretar una situación de alarma. Yo creo que hasta el mes de marzo pasado, yo creo que no se había declarado nunca en España ninguno de los 3 estados. Yo creo que ha sido la primera vez cuando se ha decretado el estado de alarma en marzo pasado. Lo declara el gobierno. Me apuntan por aquí que con el Prestige, con el Prestige también se declaró el estado de alarma en la zona de Galicia. Bueno, pues eso no lo recordaba yo. Bien, ¿quién lo decreta? El gobierno. ¿Por cuánto tiempo? Máximo 15 días. 15 días es el tiempo máximo en el que se puede declarar. Sí, me están apuntando por aquí que no fue la primera vez con la pandemia, sino que también en la huelga de controladores aéreos, estando de presidente Rodríguez Zapatero, también se declaró para el ámbito del control aéreo, también se declaró. O sea que ha habido más casos, ya no recordaba yo esos casos, pero efectivamente. Lo que sí que marca la Constitución es que hay que dar cuenta al Congreso de los Diputados y necesita la autorización del Congreso de Diputados para ser prorrogado. Aquí no dice la Constitución de cuánto tiene que ser la prórroga, pero vamos, sí que dice que se necesita la autorización para ser prorrogado. Yo creo que es mañana jueves, es cuando veamos los telediarios, pues veremos a ver la prórroga del estado de alarma actual que tenemos, pues a ver si queda prorrogado y qué plazo de prórroga se le da, si los 6 meses que propone el gobierno, porque ahora mismo el gobierno solo puede proclamar el estado de alarma por 15 días, pero bueno, mañana jueves lo veremos, a ver cuál es esa prórroga. El decreto, lo que sí marca la Constitución es que tiene que ser en ámbito territorial. Bien, me preguntan por aquí si necesita mayoría absoluta del Congreso. Yo, si no recuerdo mal, no lo tengo aquí a mano, pero si no recuerdo mal sí que necesita mayoría absoluta. Seguro que viene ahí en la Constitución, luego lo comprobaremos. El estado de excepción, ¿cuándo se da el caso de excepción? En el caso de excepciones, aparte de los casos que hemos hablado de alarma, de pandemia, contaminación, etcétera, cuando el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos esté en peligro, cuando funcionen mal las instituciones democráticas, se puede decretar el estado de excepción. Cuando no funcionen los servicios públicos esenciales de una comunidad autónoma, etcétera. Ahí hay una serie de situaciones en que se marca el estado de excepción. La diferencia es que no lo puede declarar como el estado de alarma por un decreto del gobierno, sino que necesita previamente que sea el Congreso de Diputados quien lo autorice. Y sí que marca que el máximo es 30 días y prorrogable otros 30. También se debe de determinar en el decreto qué efectos tiene este estado de excepción y el ámbito territorial y la duración, porque aquí marca máximos, pero puede ser estado de excepción por plazos menores. Y luego el estado de sitio, este ya es el de mayor gravedad, es cuando hay una insurrección, un acto de fuerza contra la independencia de España, la soberanía, cuando haya actos que atenten a la integridad territorial, entonces es cuando se puede decretar el estado de sitio, y además ya no es aunque esa propuesta del gobierno, pero ya se debe de declarar en el Congreso y con mayoría absoluta. Ya no tiene potestad el gobierno para poder declararlo, ni aunque tenga autorización del Congreso, sino que es por el propio Congreso. Y también en esa declaración hay que determinar en qué zona, en qué ámbito territorial y las condiciones. Bueno, pues vamos a pasar a ver el Poder Judicial. El Poder Judicial son 10 artículos o 11, empieza hablando sobre la justicia
En el artículo 17, aquí en este artículo es donde la define. Aquí dice que la justicia emana del pueblo y que se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. Los jueces y magistrados, el magistrado es un nivel superior al de los jueces dentro de la carrera judicial, y nos dice que son integrantes del Poder Judicial y vienen las características de los jueces: independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La independencia de los tres poderes, pues se hace mucho hincapié en la Constitución de la independencia del Poder Judicial y la independencia de los jueces y los magistrados. El juez es el primer escalón dentro de esa carrera judicial y el magistrado es el escalón superior dentro de lo que es el sistema judicial. Bien, luego habla del principio de unidad jurisdiccional, que es la base de organización y del funcionamiento de los tribunales. Es un cuerpo único, habla de principio de unidad jurisdiccional, que es un cuerpo único para los jueces y magistrados. Y luego este artículo también nos habla de la prohibición de los tribunales de excepción, o sea que la justicia es única y en situación de conflicto bélico, en el estado de sitio, en el estado de excepción, en ningún caso puede haber tribunales de excepción, que estos tribunales que existían anteriormente antes de la Constitución. Bien, luego sobre el artículo 18 nos habla de la obligatoriedad de colaborar con la justicia. Bueno, pues aquí nos dice que es obligado cumplir las sentencias y las resoluciones firmes de los tribunales o de los jueces, y también que es obligatorio, bueno, pues la colaboración que se requiera, tanto en el proceso como en la ejecución de lo resuelto, que es obligatorio. Sobre la gratuidad de la justicia, en el artículo 17 nos dice que la justicia es gratis cuando así lo disponga la ley, no en todos los casos, sino cuando así lo disponga la ley, y en todo caso respecto a aquellos que no tengan recursos para litigar. De hecho, yo creo que hace unos años pues se habló de poner unas tasas para interponer recursos, creo recordar. Bueno, esto ha sido uno de los motivos de polémica, el tema de la gratuidad de la justicia. Bien, luego sobre publicidad, el artículo 120 nos habla de que las actuaciones judiciales tienen que ser públicas, excepto, hay excepciones, las que en las leyes de procedimiento estén establecidos, o sea que no aunque habla de publicidad, pero siempre exceptuando las que estén marcadas por ley. También dice que el procedimiento debe ser preferentemente oral, sobre todo en materia criminal, que tiene que ser preferentemente oral, y las sentencias serán siempre motivadas y se pronuncian en audiencia pública. El juicio puede ser, en determinados casos, según la ley lo prevea, a lo mejor puede ser que no sea público, aunque marca la Constitución que por regla general serán públicos, pero las sentencias sí que tienen que ser en audiencia pública. Y luego el artículo 121, que nos habla sobre la independencia de la indemnización por los errores judiciales, todos los daños causados por un error judicial o por funcionamiento o mal funcionamiento de la Administración de la Justicia, que tiene que haber una indemnización a cargo del Estado. Bueno, esto es otro tema de la renovación de los órganos del Gobierno de Poder Judicial, que también está de moda. En el artículo 127 nos habla, en el 122 nos habla sobre el órgano de gobierno del Poder Judicial. Lo primero que nos dice el artículo es que la ley orgánica, que una ley orgánica del Poder Judicial, que se publicó lógicamente después de la Constitución, es la que determina la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados, que forman un cuerpo único. O sea que ya marca que se debe desarrollar todo esto por una ley orgánica. Este artículo nos dice cuál es el órgano de gobierno del Poder Judicial, que no es otro que el Consejo General del Poder Judicial. Está integrado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial es Carlos Lesmes, que a la vez es el presidente del Tribunal Supremo. Este también ahora ha salido mucho en la prensa todo el tema
de la renovación de los jueces o del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que es el actual presidente, lleva en funciones desde diciembre del 2018, o sea que va a hacer ya 2 años que está en funciones. Él está en el cargo de presidente desde el 2013 y lleva pendiente pues el que se renueven de diversos cargos, yo creo que desde hace 2 años, creo que es lo que lleva. Bueno, lo que marca la Constitución es que el Consejo está integrado por el presidente y por 20 miembros que son nombrados por el rey por un periodo de 5 años. El presidente sí que sé que hace 2 años que ya cumplió esos 5 años y que ahora mismo está en funciones, y no sé si los 20 miembros se renuevan a la vez y también están en funciones, pero bueno, esa es la polémica que está ahora mismo en la política también. De estos 20 miembros, 12 son jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se renuevan cada 5 años en los términos que establezca esta ley orgánica, y luego los otros 8 son a propuesta del Congreso de Diputados 4 y a propuesta del Senado los otros 4. En ambos casos se eligen por mayoría de 3/5, fijaros, la mayoría cualificada en este caso, que es una situación rara de la Constitución, siempre en mayoría absoluta, mayoría simple. Bueno, pues en este caso, para los 4 jueces y magistrados que tiene que elegir el Congreso y los 4 que tiene que elegir el Senado, es por mayoría de 3/5 de sus miembros. Y además marca que tienen que ser juristas de reconocida competencia y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión. Bien, aquí sobre los órganos jurisdiccionales he puesto simplemente una pirámide de prelación donde tenemos el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, digamos que está fuera en el sentido en que sus competencias están muy definidas para todo, para aprobar toda o poder decidir sobre los recursos que haya, recursos constitucionales contra las leyes, etcétera. O sea que es el tribunal que ampara y que vigila que todo lo que se legisla, etcétera, no va en contra de la Constitución. Bien, pues al margen de este Tribunal Constitucional, el mayor órgano jurisdiccional es el Tribunal Supremo. Es el órgano superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales, que es el Tribunal Constitucional. Viene en el artículo 123, daros cuenta que si volvemos atrás, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano del gobierno, es el órgano de gobierno, pero no es un juzgado. O sea que aquí están los 20 miembros actuales del Consejo General del Poder Judicial, pero esto es un órgano de gobierno, no está dentro de la cadena de tribunales. El Tribunal Superior, el órgano superior, es el Tribunal Supremo. Después está la Audiencia Nacional, luego los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Este también hace referencia en la Constitución, concretamente en el artículo 152 habla que el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma es la que culmina la organización judicial en el ámbito de la comunidad. Y luego por debajo están las audiencias provinciales, los juzgados y los juzgados de paz en determinados municipios. Bueno, esto es un poquito la pirámide de presencia de los órganos judiciales. La Constitución solo hace referencia, todo esto viene en la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo hace referencia al Tribunal Supremo. Dice que el presidente, aquí tenemos al presidente, a Carlos Lesmes, esta es una fotografía del año pasado porque van todos sin mascarilla, el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Bien, luego el artículo 124 habla del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, su misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. O sea, vela también por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. El fiscal es el que vela siempre por la legalidad. O sea, el abogado defensor es el que vela por el encausado y en cambio el fiscal vela por la legalidad, por los derechos de los ciudadanos, el interés público, etcétera. El fiscal general del Estado, actualmente desde enero pasado, es Dolores Delgado, que era la anterior ministra de Justicia.
es la fiscal general del Estado. Es nombrado por el rey a propuesta del gobierno, a diferencia del presidente del Tribunal Supremo, que hemos visto que no era nombrado, no era a propuesta del gobierno, sino a propuesta del Consejo de Poder Judicial. Esto es a propuesta del gobierno. Bien, y ya por último, sobre el Poder Judicial, creo que esta es ya la última diapositiva del Poder Judicial, nos habla sobre el jurado. Y al hablar del jurado, esta figura del jurado no existía antes de la Constitución. Aquí los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, dice el artículo 125, y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado. Sabéis que todos los ciudadanos nos puede corresponder formar parte de un jurado dentro en la forma en que la ley lo ha determinado, no en todos los juicios, sino en determinados casos. Y luego también los ciudadanos, nos dice la ley, que pueden formar parte también de aquellos tribunales consuetudinarios y tradicionales. En los tribunales del agua, el Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia, me parece que se llamaba, y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, para resolver cuestiones de riego, etcétera. Bueno, pues siempre tradicionalmente, yo creo que desde la Edad Media esos tribunales existían. Bueno, pues esos se mantienen y la Constitución los mantiene, y ahí son los ciudadanos los que hacen el reparto o ante querellas o ante problemas de riego. Pues en esos casos, por ejemplo, pues el Tribunal de Aguas de Valencia o el Consejo de Hombres Buenos de Murcia son los que resuelven, los propios ciudadanos. Bueno, el 126 no es correcto, el 126 no, esto está copiado, pegado y no lo modifiqué. Aquí lo que nos dice el artículo 126 es que la policía, aquí está hablando de la policía judicial, o sea que aquí hay un error, que la policía judicial es la que depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito. Hace referencia a la policía judicial, que en temas de temas de policía judicial, todo lo que es sobre descubrimiento, funciones de averiguación del delito, etcétera, que depende de los jueces, fiscales y Ministerio Fiscal y tribunales. Y por último, sobre la incompatibilidad de los jueces, magistrados y fiscales, que habla que en activo no se pueden desempeñar ni cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Esto viene motivado pues para mantener la independencia. Preguntan por aquí si esto de no pertenecer a partidos políticos no se cumple en el caso de la fiscal general del Estado. Bueno, pues si está en ese cargo, yo entiendo que ya no tiene militancia. Hay muchos jueces que han pasado de la carrera judicial a la carrera política, por así decirlo, y entonces en el momento en que dejan de estar en activo, si están en activo pueden tener militancia, pero no pueden tener militancia y a la vez estar en activo. O sea que efectivamente la Constitución lo deja claro, que ni los jueces, ni los fiscales, ni los magistrados pueden en activo, para mantener precisamente su independencia, pertenecer a partidos políticos. Pero lo mismo que un militar puede pasar a una situación de servicios especiales para presentarse a un cargo de diputado, o para tener un cargo público y un cargo en un gobierno político sin tener militancia. En el caso de los militares es sin tener militancia en esa situación de servicios especiales, pues también podría ser el caso, entiendo, de los jueces y fiscales, que están en el mismo caso que nosotros. Bien, pasamos al título tercero y último, ya con el título octavo, sobre organización territorial. Tiene 3 capítulos, uno sobre principios generales, otro sobre la organización local y el otro sobre las comunidades autónomas. Empezamos con el de principios generales, son solamente 3 artículos. El primero, organización territorial, que nos dice que los municipios, provincias, que el territorio, el Estado, está organizado en municipios, provincias y comunidades autónomas. No habla de comarcas en lo que es la organización general del Estado. Solo habla de estas 3 entidades: municipios, provincias y comunidades autónomas.
marca las pautas de la organización territorial en estas disposiciones generales. Dos artículos que las marcan. El artículo 138, que dice que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad. Es el Estado el que tiene que velar en que haya un equilibrio económico entre las distintas partes del territorio español, entre las distintas comunidades autónomas y entre provincias, etcétera, y además atendiendo el hecho insular que lo marca la Constitución. Y que los estatutos de las comunidades autónomas no pueden degenerar en privilegios económicos o sociales. Esto lo marca la Constitución. Sobre derechos y obligaciones, bueno, pues lo mismo, que en cualquier parte del territorio todos los españoles, que son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y también establece que tiene que haber libre circulación en todo el Estado, que las autoridades locales o provinciales o autonómicas no pueden dictar normativas que impidan la libre circulación en todo el Estado. Bien, luego sobre el capítulo segundo habla sobre administración local, son 3 artículos nada más, municipios, provincias y otros sobre haciendas locales. Los municipios, bueno, pues la Constitución garantiza la autonomía de municipios y los municipios gozan de personalidad jurídica plena. Luego da una pincelada de cómo es el gobierno y la administración. Nos dice que en los ayuntamientos están integrados por alcaldes y concejales, aunque luego haya también tenientes de alcalde, y además lo habla la ley de municipalidad. Dice la Constitución que los ciudadanos elegirán a los concejales. Cuando vamos a las elecciones municipales no votamos por el alcalde, votamos por los concejales, pero la Constitución deja abierto a que los alcaldes sean elegidos por los concejales o por los ciudadanos. O sea que la Constitución en este artículo deja abierto a que los alcaldes puedan ser elegidos por los ciudadanos. Y habla también del concejo abierto en este artículo, de que los municipios menores de 250 habitantes tendrán listas abiertas, mientras que los que son mayores de 250 habitantes, las listas serán cerradas para lo que es la elección por sufragio universal, la diferencia entre municipios de más o de menos de 250 habitantes. Bien, esto habla sobre municipios, sobre provincias, que es la otra entidad principal, municipios, provincias y comunidades autónomas. Habla que los límites de las provincias no se pueden modificar salvo en ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. O sea, una comunidad autónoma no puede modificar los límites provinciales de las provincias de su propia comunidad. Gobierno y administración le corresponde, de una provincia le corresponde a la Diputación, las diputaciones provinciales que se denominan, o otras corporaciones de carácter representativo. O sea, diputaciones o corporaciones de carácter representativo son las que llevan el gobierno de la provincia. Y deja abierto a que se puedan crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, que es el caso de la comarca. No lo nombra la Constitución, pero deja abierto, y hay también una organización comarcal en las provincias que agrupan municipios. Bueno, pues eso, sin denominar las comarcas ni decir que es parte de la administración local, pero sí que lo deja abierto. Y luego habla del caso particular de los archipiélagos, donde las islas también pueden tener su propia administración local en forma de cabildos o consejos. Ya lo comentamos el otro día, que cabildos era en el caso de Canarias o consejos insulares era en el caso de Baleares. Sobre las haciendas locales, deberán de disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones, y el dinero de las haciendas locales de municipios o provincias se nutre de los tributos propios y de la participación del Estado y de las comunidades autónomas. Bien, pasamos ya al último capítulo de este título octavo sobre, en este caso, las comunidades autónomas. Este capítulo de comunidades autónomas, hay una serie de artículos que es historia pasada, por así decirlo, donde se describe todo lo que es el acceso a las autonomías. Entonces, ahí en la Constitución hay que pensar que en el año 78
se aprueba la Constitución, pero no estaban creadas las autonomías. Entonces hay una serie de artículos que ya no tienen efectividad hoy en día, porque explican cómo había que acceder entonces a constituir una autonomía. O sea que esto mirando de otros años, no he visto yo que hayan puesto preguntas sobre cómo se accedió a partir del año 78 a las autonomías, pero bueno, viene descrito ahí en los artículos, sí que hay que leérselo y entenderlo. Las vías de acceso básicamente fueron, lo que marcaba la Constitución, dos. La vía ordinaria, entonces se le llamaba también la vía lenta porque llevaba un proceso más complejo, que viene descrito en el artículo 143, y esta accedieron 12 comunidades autónomas. Las que no tienen número aquí son las que accedieron por vía ordinaria, o llamada también vía lenta, en el artículo 143. La vía especial o vía rápida, solamente hubo una comunidad autónoma que accedió, que fue la de Andalucía. Esta fue la que utilizó el artículo 151. Luego hubo las dos ciudades autónomas, yo creo que fueron las últimas en acceder a la autonomía como ciudades autónomas, no como comunidades, sino ciudades autónomas. Lo hicieron en base al artículo 144. Y luego hubo la Comunidad de Navarra, accedió a través de la disposición adicional primera, y luego tanto Cataluña, País Vasco como Galicia, Cataluña y País Vasco fueron las primeras en acceder en el año 79, la Constitución se aprobó el 6 de diciembre del 78, pues en el año 79 accedieron por la disposición adicional segunda, y Galicia también en el año 81, creo recordar, accedió también por la disposición adicional segunda. Bueno, pues esto es un poco las vías de acceso en donde vienen definidas, de la manera que en su momento se accedió a la autonomía, siguiendo esas pautas. En el artículo 143 es donde viene en el 143 la definición, cómo se definían las comunidades autónomas y cuál era la iniciativa en el proceso autonómico, que en su momento decía que correspondía a todas las diputaciones interesadas, las diputaciones provinciadas, o al órgano interinsular correspondiente, etcétera. Pero bueno, eso lo vais viendo, no voy a entrar en ello. Vamos a destacar sobre el Estatuto de Autonomía. El proyecto de autonomía ahora ya, de Estatuto de Autonomía, ahora ya todas las comunidades tienen su proyecto. En el artículo 146 venía que el proyecto de estatuto, que tenía que ser elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores que estaban elegidos en ellos. Así es como se hizo, esto también forma parte de la historia, así es como se hicieron los primeros proyectos de estatuto. Lo que ya está en vigor es el contenido del estatuto, que aquí en el artículo 147 pues nos dice que deben de contener la denominación de la comunidad, cuál es la denominación, la comunidad de Aragón, la comunidad de Castilla-La Mancha, etcétera. En su momento todo eso había que definirlo. Ahora ya es algo que nos parece que sobra en la Constitución, pero en su momento no existían las comunidades y por eso está reflejado en la Constitución. Dice que los estatutos tienen que tener también la organización y sede de las instituciones autónomas propias, y luego marcaba también que las competencias asumidas dentro del marco de la Constitución, que asume esa comunidad, pues debían de estar reflejadas. Y también que en este artículo 147 marca que la reforma de los estatutos se debe de ajustar al procedimiento establecido en el propio estatuto, y que de cualquier manera las reformas tienen que aprobarse por ley orgánica por las Cortes Generales. Bueno, luego hay dos artículos donde vienen todas las competencias, en el 148 de las comunidades autónomas y el 149 las competencias exclusivas del Estado. Eso es, pues son un montón de competencias. Lo miréis ahí en la Constitución, en las competencias de las comunidades autónomas, pues viene pues que tiene competencias en organización de sus instituciones de autogobierno, en las alteraciones de términos municipales en su territorio,
de términos municipales, no de provincias. Viene competencias en urbanismo, en vivienda, en territorio, en obras públicas, de interior de la comunidad autónoma. Bueno, viene ahí toda la serie de competencias. Y en el 147 vienen las competencias exclusivas del Estado. Ahí viene que Defensa y Fuerzas Armadas son competencias exclusivas, las relaciones internacionales son competencia exclusiva, todo lo que es inmigración, emigración, extranjería, etcétera, vienen ahí, bueno, pues son 2 páginas de todas las competencias que tiene el Estado. El tema de referéndums, toda autorización para convocatoria de consultas vía referéndum es una competencia exclusiva del Estado, etcétera. En el artículo 150 viene la delegación de competencias. Ahí habla que de las leyes marco, y el otro día hablábamos que las Cortes Generales podían delegar en el Gobierno para legislar. Bueno, pues también las Cortes Generales en materia estatal pueden, alguna comunidad autónoma o a todas, pueden delegar para que dicten normas legislativas en el marco de una ley estatal. O sea que tiene que haber, por eso se llama ley marco, tiene que haber una ley estatal que establezca el marco en el que la comunidad autónoma en materia de competencia del Estado puedan dictar su propia normativa. Ahí en cada ley marco también se establece la modalidad de control que tienen las Cortes Generales sobre esas normas legislativas de las comunidades autónomas. El Estado también podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante una ley orgánica también algunas facultades o algunas competencias que son del propio Estado. Bueno. Luego, sobre organización institucional, bien, eso viene también en la Constitución, cómo se debe, en el artículo 152, creo recordar que era, ahí viene que las comunidades autónomas tienen que, su organización se basa en una asamblea legislativa, y de esa asamblea legislativa se establece quién es el presidente de la comunidad autónoma. El presidente se elige entre los miembros de la asamblea, y el presidente es nombrado por el rey y ostenta la representación de la comunidad autónoma y la representación también ordinaria del Estado en la propia comunidad. Lo marca ahí la Constitución. Luego también nos habla sobre el Tribunal Superior de Justicia, que lo que hemos comentado antes, que es el que culmina la organización judicial en la comunidad. Y luego hay 2 artículos interesantes, que es el artículo 153, es el que habla del control estatal de las comunidades autónomas. Aquí habla cómo ejerce el Estado el control de las actividades de los órganos de las comunidades autónomas. Aquí son básicamente 4. El Tribunal Constitucional es el que lleva el control relativo a todas las disposiciones que emita la comunidad autónoma y que puedan ser motivo de constitucionalidad o inconstitucionalidad. O sea que un control lo lleva a cabo el Tribunal Constitucional, otro lo lleva el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, en todo lo que son funciones delegadas. Y luego hay otro control que sería la jurisdicción contencioso administrativa, referente a la normativa de la comunidad autónoma y a los reglamentos. Y por último, el control económico y presupuestario, que lo lleva el Tribunal de Cuentas. Esos son los 4 controles que vienen en el artículo 153. Y luego viene el control especial o excepcional, que es el del artículo 155, que lo tenemos reciente porque se empleó hace poco en Cataluña, donde aquí es el Gobierno el que, una vez que ha requerido al presidente de una comunidad autónoma el que acate la Constitución o cumpla las obligaciones de acuerdo a la Constitución o de acuerdo a las leyes que estén establecidas, en el caso en que se atente contra el interés general de España una comunidad autónoma, pues el Gobierno, una vez que ha requerido al presidente de la comunidad autónoma el que atienda los requerimientos en cuanto a legislaciones, etcétera, en ese caso, si no atiende esa comunidad autónoma,
puede intervenir el gobierno en esa comunidad. Para poder intervenir tiene que contar con la aprobación por la mayoría absoluta del Senado. Siempre estamos hablando de que la Cámara del Congreso es la principal, pero para el control excepcional, el artículo 155, se requiere la mayoría absoluta del Senado. Y ahí ya, si se obtiene esa mayoría absoluta, el gobierno puede aplicar todas las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a acatar la Constitución o a acatar las leyes que esté incumpliendo. Bien, y luego ya el otro artículo, era el 154, en el que habla de los delegados de gobierno. Los delegados del gobierno son aquellos que dirigen toda la administración del Estado en una comunidad autónoma. Están los delegados de gobierno a nivel comunidad autónoma y los subdelegados de gobierno, lo veremos en otro tema más adelante, que está a nivel provincial. Bueno, pues con esto hemos visto, estamos ya en hora, hemos visto los 3 títulos, el título 5 sobre relación con gobierno de las Cortes, el Poder Judicial y Organización Territorial. A continuación, sobre el artículo 148 y 149, me pregunta Manuel si entra todo. Bueno, pues no lo sé, yo creo que de otros años no han hecho ninguna pregunta, pero bueno, yo por lo menos sí que me lo leería y cogería la idea general, No es, si os lo leéis entero, pues si ponen una pregunta a rebuscar va a ser complicado aprobarlo, pero vamos, yo sí que me los leería, no creo que pongan preguntas rebuscadas de ahí, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues estamos en hora, tengo que finalizar la sesión. Simplemente daros las gracias por vuestra atención y convocaros para el miércoles que viene. El lunes es festivo, por lo menos aquí en Aragón es festivo el lunes, entonces la sesión la tendremos el miércoles. Que tengáis buen fin de semana, buena semana, y el miércoles empezaremos tema nuevo sobre la asignatura de seguridad y defensa y veremos únicamente de lo que es el tema la ley 36-2015 de seguridad nacional y dejaremos la estrategia nacional del año 2017, lo dejaremos para la semana siguiente. Entonces lo voy a dejar abierto ya en la plataforma este tema para que le echéis un vistazo si tenéis tiempo y si podéis antes del próximo miércoles. Pues muchas gracias por la atención y nos vemos la semana que viene.